Una mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Mañana sí. Mañana sí. En las últimas horas el gobierno salió con bombos y platillos a festejar el blanqueo como un éxito rotundo, con más de 18.000 millones de dólares depositados y con la extensión de la primera etapa del blanqueo hasta el 8 de noviembre. ¿Pero qué significa blanquear? ¿Qué significa esto que está pasando, que se ha discutido obviamente en el Congreso, que se ha aprobado en el Parlamento? Pero para aquella persona que está en este momento arriba de un taxi, en un colectivo, caminando, yendo a trabajar o a estudiar, el tema de blanqueo sí suena, pero para entender un poquito más estamos ya en contacto con la diputada nacional del GEN en Encuentro Federal, Margarita Stolbizer. Margarita, como siempre un gusto escucharte, muchísimas gracias por estos minutos. Jorge Moure acá. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Para mí es un gusto también, muchas gracias. Margarita, quería arrancar justamente con esto y linkearlo con un posteo que vos hiciste en la cuenta de X, ¿no? El gobierno prorrogó el blanqueo y Máximo Kirchner, presentó el suyo de 4.700 millones de pesos. Sí, a ver, primero con relación a la introducción que hacías, ¿no? El blanqueo, permitir el blanqueo a través de esta ley no es otra cosa que perdonar a quienes han tenido la plata escondida o afuera. No quiere decir que esa plata sea necesariamente ilegal. Puede serlo, pero obviamente que es una plata que no pagó impuestos, que no estuvo declarada. Claro. Y entonces lo que se hace es que se le da la oportunidad de traerla y no se le cobra nada. Obviamente que a cualquiera esto le salta como injusto naturalmente, ¿no? Que es aquel que no pagó, viene y entonces puede blanquear, puede ingresar todo ese dinero sin pagar los impuestos. Es así, es injusto. Lo que ocurre es que para el gobierno, no solo para para todos, porque lo han hecho todos los gobiernos, es una estrategia de captación, de recuperación de activos que están afuera, digamos. Lo que yo hice ayer fue, bueno, frente a obviamente la reacción que me produce una nueva declaración jurada de Máximo Kirchner, no porque no conozca la trayectoria de sus declaraciones juradas, y ver que en los momentos que vive la Argentina, él declara como dinero en blanco. Siempre hago esta aclaración porque yo no tengo dudas que la familia Kirchner tiene un patrimonio mucho más grande que no lo tiene en blanco, ¿no? Y ver que el patrimonio declarado en blanco de Máximo Kirchner es de 4.700 millones de pesos, un muchacho que es joven, que no registra trabajo, actividad, profesión en realidad, y que todos sabemos que es una fortuna heredada de sus padres por transferencia, sobre todo por cesión de su madre, Sí. y son, a mi juicio y de todo lo que he trabajado durante muchos años, son dineros mal habidos también, ¿no? Y es una forma de blanquear también, el declararlo, ponerlo así como lo hizo ayer, que fue el día que vencía el plazo de las declaraciones juradas. Bueno, es una forma de blanquear eso que tiene. Bueno, han sucedido muchas cosas en esta Argentina tan dinámica, Margarita, que la verdad que no nos sorprende absolutamente nada. ¿Cómo viste la salida, por ejemplo, de la canciller Mondino? A ver, tal vez deberíamos remontarnos a cómo fue o por qué fue nombrada Mondino, ¿no? Después me voy a referir a la salida también, pero este es un gobierno que si por algo se caracteriza es que llamaron gente a la que conocían de manera casi casual o a través de los medios y realmente no tenían trayectorias comunes. La Libertad Avanza no tiene trayectorias comunes, lo vemos en la Cámara de Diputados, los propios diputados y los conflictos que existen tienen que ver con que no tienen historias comunes, muchos ni se conocían. Mondino era una persona que venía teniendo una actividad mediática muy fuerte, estaba bastante instalada porque los medios la invitaban mucho. Hablar de economía, no precisamente relaciones internacionales, se habló de que podría haber sido la candidata a vicepresidenta, se hablaba de que podía ser candidata a diputada, creo que era lo que ella quería, y finalmente la ponen en ese lugar una persona que si bien es una persona muy capaz y muy preparada,
avanzada, digamos, en las cuestiones económicas, a mi juicio no lo estaba para los temas de la materia internacional, que requiere alguna expertise en particular. De todos modos, ella se rodeó un poco de miembros de la Cancillería con historias, con trayectoria, y a partir de eso, bueno, fue sorteando algunas situaciones. Lo que se dio la semana pasada Sí. es que ella avala un voto de la Argentina, que yo creo que era un voto correcto, digamos, acompañando el 99,9% de los países que votan en contra del embargo de Estados Unidos sobre Israel. Los únicos que no votan son sobre Cuba, perdón. Los únicos que no votan son Estados Unidos e Israel, y creo que Claro. Moldavia, me parece que Sí. se abstiene. El resto de todos los países del mundo emiten una declaración de condena sobre el mantenimiento de ese embargo. Y la Argentina votó ahí, como votó siempre y como Histórico, creo que claro. debía Un voto votar, histórico. Sí. claro. Bueno, eso es lo que motiva el salto, a mi juicio, de una manera muy, muy brutal, por supuesto, y desencadena algo mucho más grave todavía, que es el comunicado de la oficina del presidente, donde además de comunicar que la canciller salta, la echan, porque así Sí. lo comunicaron, muy desagradable, porque había votado en contra de la opinión del presidente, sino que informan que van a hacer una auditoría de pensamiento, una persecución de pensamiento sobre todos los diplomáticos. Esto no se ha visto desde la dictadura, me parece, es gravísimo, afecta obviamente los derechos constitucionales. Yo estoy presentando hoy una declaración en ese sentido. Bien. Me parece sumamente grave, ¿no?, lo que está ocurriendo. Más allá de las posiciones, uno Sí. puede estar de acuerdo o no acuerdo. Si uno habla con los diplomáticos lo primero que te dicen es: nosotros aceptamos la jerarquía del vínculo, y el diplomático va y hace lo que el Poder Ejecutivo, el presidente, indica. Claro. Son realmente muy jerárquicos. Ahora, esto de hacerles una persecución de pensamiento, bueno, esto no se ha visto nunca. Una cacería de brujas, ¿no? Algunos lo llaman. Claro, exactamente. Margarita, también hubo novedades, y esto también no compete al bloque en el cual vos integrás, que tiene que ver con modificar la ley 26.122. Y la gente se pregunta, ¿qué es esta ley? Es la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia, en donde, bueno, se firmó un dictamen de mayoría. Entre los puntos principales hay 90 días a partir de la publicación del DNU como tiempo máximo para que el mismo sea aprobado por el Congreso. Con un rechazo de una Cámara, el DNU se cae. Esto es ponerle un freno a la gestión Milei en el marco de los decretos de necesidad y urgencia. Sí, a ver, para que se entienda, la Constitución dice que el Poder Ejecutivo no puede dictar leyes, ¿no? Y que solamente tiene la posibilidad de los decretos en los casos excepcionales de necesidad y de urgencia. Sin embargo, a partir de la sanción de esta ley, la 26.122, en el año 2006, una ley impulsada por Cristina Kirchner cuando Néstor era presidente, Claro. la ley le ha permitido a los presidentes hacer lo que la Constitución no les permite. Y entonces le da validez a un DNU, aunque sea aprobado solamente por una Cámara. Eso quiere decir que le reconoce atribuciones legislativas. Eso quiere decir que pueden gobernar por decreto. Ahora, esa ley es mala, es una ley inconstitucional, pero no es mala ahora desde que asumió Milei. Era mala y era inconstitucional desde que se dictó, y fue funcional a todos los gobiernos que la usaron. No es mala por los decretos malos de Milei, lo era con los de Cristina, con los de Alberto, con los de Macri y con los de Milei también. Hubo un avance importante en el sentido de encontrar un gran consenso para tener un dictamen de mayoría que nos permita cambiar esa ley y entonces volver, tal cual vos lo decís, a que si en 90 días no es ratificado por ambas cámaras, el decreto cae. Y de la misma manera cae si hubiera silencio de alguna de las cámaras,
porque esto es otra cosa que no tiene la ley actual y que la Constitución prohíbe, ¿no? Que es lo que se llama la sanción ficta de las leyes, que es Claro. por el silencio se considera que está aprobado. Como Bueno, pasa no, con eso el 70-23, ¿no? Lo rechazó el Senado claro. y diputados hasta ahora no ha Y llamado. sigue estando. Mm, Y el ejemplo que vos das me parece que viene bien también para que yo pueda explicarte mi disidencia, porque yo firmé ese dictamen de mayoría porque creo que mejora mucho la ley, que es decir, necesita la aprobación de las dos cámaras, mm, tiene que ser los plazos en días corridos, tiene que aprobarse por las dos cámaras en los 90 días, establece cómo se hace cuando hay receso en el Congreso. Está muy bien todo lo que se hizo, pero yo tengo una diferencia de fondo. Mi posición coincide con la que plantearon todos los constitucionalistas que vinieron, que es no le debemos reconocer por los días de duración hasta que el Congreso lo rechaza, claro. que haya tenido validez ese decreto. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando las cámaras rechazan, aunque sea una sola, no es solo efecto derogatorio, y Sí. eso significa que quedan vigentes todas las medidas que se tomaron antes. Debe declararse nulo el efecto de un decreto que no cumple, digamos, y que es rechazado por las cámaras, debe ser la nulidad y no poder surtir efectos. Mm, Lo que está pasando con el 70, por eso estaba bien el ejemplo, es que la demora del Congreso en tratarlo, porque la Cámara de Diputados no lo aprobó, mm, mm, tiene silencio y entonces sigue vigente, hace que siga surtiendo efectos, mm. ¿no? Entonces, esa es por lo menos una diferencia que yo tengo, que debería contemplarse, pero de todos modos está muy bien lo que se firmó esta semana como dictamen de mayoría para modificar aspectos importantes de la ley. Desde el bloque de Encuentro Federal van a plantear un dictamen con respecto al presupuesto 2025. Sí, 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 porque no hemos encontrado interlocutores en el oficialismo, ni en la Cámara, ni en el gobierno dispuestos a aceptar cambios, ¿Qué ¿no? pasa que no lo La, llaman? la, la pregunta que nos hacemos es si efectivamente ellos quieren que haya presupuesto, porque vienen demorando las cosas, no aceptan nada. Entonces es como que prefieren manejarse sin presupuesto, porque eso les da una gran discrecionalidad también, aunque yo creo que el gobierno debería, no, que necesita tener un presupuesto. Mm, Nosotros entonces hemos elaborado una cantidad de propuestas que vamos a volcar en un dictamen propio, que sobre todo apunta a garantizar el financiamiento en algunas áreas sobre las que venimos trabajando, como jubilados y universidades, pero marcar efectivamente cómo se financian claro. esas cosas que nosotros planteamos que se deben asegurar, y es eliminando los privilegios y exenciones que el proyecto de presupuesto del Ejecutivo mantiene. Mm. Entonces lo que estamos haciendo es demostrando que efectivamente la plata está para financiar todo eso. Lo que hay que hacer es sacársela a los sectores que se benefician con privilegios. Mm. Por último, Margarita, y agradecerte el tiempo de esta nota, tiene que ver con Cristina Fernández, ¿no? Porque finalmente la jueza Servini rechazó el planteo, parecería que tiene alfombra roja para llegar a Mateu 130 y coronarse como presidenta del Partido Justicialista. ¿Esto beneficia al gobierno? ¿Otra vez Cristina nuevamente en la escena política? ¿Qué lectura o qué mirada se le puede dar a todo esto? A ver, yo creo que hasta ahora lo que venimos viendo es un presidente que con sus modales, digamos, con ese discurso disruptivo, con esas formas violentas, con esos cambios que propone, viene ocupando todo el escenario de la política. Lamentablemente, el resto prácticamente no existimos, ¿no? Mm. Nos han invisibilizado totalmente. No hay liderazgos emergentes en ningún lado. Sí. Algunos se estarán resguardando, preservando, no sé, pero lo cierto es que no lo hay. Eso pone casi frente a la necesidad del surgimiento de algunas otras figuras y
hoy lo que no se le puede negar con todas las críticas que yo tengo sobre Cristina Fernández es que es la única líder que aparece en el escenario, en este caso con la disputa por la presidencia del PJ, y empieza un poco a ocupar esa parte de escenario que no estaba ocupando nadie. En ese sentido, yo creo que la polarización que volvemos a ver, como hemos visto durante todos los años anteriores, sigue favoreciendo a los extremos. Yo creo que todo eso es un buen negocio en términos electorales, es muy malo para el país. Para el país lo ha sido durante todos estos años, vivir en polarización, en grieta, confrontación permanente, no ha sido bueno. Pero hoy estoy viendo que se reedita una cosa así, que la aparición de Cristina favorece al gobierno en el sentido de que le pone un adversario en contra, que es un adversario que tiene mucha negatividad en la población, y eso obviamente que para la gente frente al riesgo de volver atrás con una Cristina, y bueno, eso fortalece el voto o el apoyo al gobierno. Margarita, muchísimas gracias por estos minutos. No, de nada, que tengan buen día. Hasta luego. Margarita Stolbizer, diputada nacional, GEN y Encuentro Federal, pasaba por Mañana Sí. Mañana sí. Mañana sí. Una mirada crítica y constructiva sobre la realidad. Mañana sí. Mañana sí. Mañana